Bienvenidos a todos los hermanos de las iglesias reformadas, El Amparo en Guayaquil, Buenas Nuevas en Puerto Viejo, El Camino en Quevedo y Palabra Eterna en Machala. Vamos a dar inicio al culto preparado para este día domingo 30 de agosto del 2020, en la que el tema principal es el plan de Dios. Así que les ruego, mis hermanos, que hagamos reverencia, apaguen sus celulares y estemos predispuestos a recibir la bienvenida, y aparte de eso vamos a recibir la invocación y bendición por parte de nuestro querido predicador, el hermano Steven Van. Queridos hermanos, si es posible, pónganse de pie, por favor, para escuchar la invocación y bendición final. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo cielos y la tierra, que guarda la verdad para siempre y no desamparará la obra de sus manos. Amén. Gracia y paz a vosotros, de que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a dar inicio a las alabanzas a nuestro Señor y Salvador. Así que por favor les ruego que busquemos en nuestros himnarios, en la página 84, la canción 104 que titula Grande es Él.
Mis hermanos, ahora vamos a continuar con las alabanzas. Les pido de favor que busquen en sus himnarios en la página 67 la canción número 40, que titula ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cantemos, mis hermanos, con ese corazón abierto al Señor. Bien, mis hermanos, ahora vamos a cantar la canción número 46, que lo encontramos en nuestros himnarios en la página 69, y titula El que siembra. Cantemos, hermanos.
Mis queridos hermanos, continuando con el orden del culto, ahora vamos a proceder a dar lectura al credo apostólico, el mismo que lo encontramos en nuestros himnarios en la página 120. Página 120, lectura del credo apostólico. Dice la palabra del Señor: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. En respuesta a la lectura del credo apostólico, vamos a cantar la doxología que la encontramos en la misma página. Así que, hermanos, cantemos la doxología. Mis queridos hermanos, ha llegado el momento de la recolección de las ofrendas. Vamos a dar con ese corazón siempre dispuesto a contribuir con la obra del Señor, para que continúe la obra del Señor en cada una de nuestras respectivas iglesias. Así que les pido que hagamos ese aporte que hemos separado durante la semana para el Señor. Y mientras se da la recolección de las ofrendas, vamos a acompañar con la canción número 83 de la página 79. Canción número 83 de la página 79, que titula Aquí estoy. Cantemos, hermanos, esta linda canción.
Bien, mis queridos hermanos, ahora nos corresponde a la lectura bíblica, así que les pido, por favor, que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos del 1 al 25. Por favor, los que están en condición de poder cambiar de posición, se pongan de pie para hacer la lectura de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos,
habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hasta aquí la palabra del Señor, mis hermanos. Continuando con la orden del culto, tenemos inmediatamente la oración pastoral y también por las ofrendas, para lo cual le pedimos a nuestro querido hermano Steven Van que venga y justamente realice esta parte del culto de hoy día. Queridos hermanos, antes de la predicación queremos orar a nuestro Dios para bendecir que estamos juntos en nuestras casas para escuchar su palabra. Oremos, hermanos. Bendito Padre, Padre Celestial, acercamos ante de ti en este día de reposo, tu día en que estamos juntos para escuchar, para glorificar su santo nombre y para darte gracias. Porque es una bendición que podemos escuchar tu palabra en nuestras casas por medio de internet y también en nuestras iglesias, que abrimos nuestras puertas de la iglesia para reunirnos, para glorificar tu santo nombre. Todo esto es tu trabajo, Señor. Y te pedimos que nos bendigas en este tiempo en que escuchamos tu palabra. Ayúdame en predicar tu santa palabra y ayúdanos para escuchar, porque es tu palabra. ¿Y cómo podemos vivir sin palabras de la vida? También queremos orar y pedir por nuestras necesidades de cada uno de nosotros. Tú sabes todo eso muy bien. Tú sabes que quienes están enfermas, quienes tienen problemas en sus casas, quienes tienen problemas en sus matrimonios, en sus trabajos, por razones de esta pandemia. Señor, tú lo sabes muy bien y te pedimos que nos cuide, nos fortalezca y que nos da todo lo que necesitamos en esta situación. También te pedimos para la familia Fresh que quiere regresar de Holanda a Quevedo. Mañana hay un vuelo de Ámsterdam a Guayaquil y por favor ayude a ellos que tienen un bien y buen y bendito viaje, y para que les cuide y para que llevas a su casa en Quevedo. Todo eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ha llegado la última vez que vamos a escuchar la historia del libro de Hechos, por ahora. Desde hace algunas semanas hemos oído el mensaje de la Biblia al respecto de la resurrección. Los apóstoles, Pedro, Ananías
y Safira, la primera iglesia y mucha más. Y si recuerdan algo, podría ser eso. La obra de Jesucristo desde la diestra de su Padre Celestial continúa por parte de los apóstolos, los discípulos, por la iglesia primera y hasta los confines de la tierra. Y ahora vamos al 8º capítulo de Hechos y vamos a escuchar el mensaje de la Biblia de los versículos 1 hasta 25. En referencia del versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Es un texto central de este capítulo y hay razones buenas que causan este gozo, esta felicidad. Sin embargo, la lucha que encontramos en todo este libro de Hechos y también en nuestra época continúa también, porque la tierra es en oscuridad. Lo sabemos de Apocalipsis 13. Y el diablo no quiere que su territorio disminuya. Hay una guerra terrible. Pero Dios mantiene su promesa para que todos que están dados a su ungido, el Señor Jesucristo, vengan, escuchen y reciban la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en esta predicación quiero hablar sobre el gozo de aquellos que reciben el Evangelio según el versículo 8. Gracias al plan de Dios, que es el tema de esta predicación. El plan de Dios que continúa a pesar de la persecución, por medio de la predicación y para la venida de su reino. Entonces el plan de Dios continúa a pesar de la persecución, por medio de la predicación y para la venida de su reino. Entonces el primer punto, a pesar de la persecución, el capítulo 8 empieza con un mensaje muy triste. Esteban está muerto. Ya sabemos desde los capítulos 6 y 7 de las últimas predicaciones de nuestros hermanos Dani y Jorge. El odio del concilio hasta Esteban fue visible. Primero en la discusión con él hasta que lo mataron. Pero aquí encontramos algo más profundo. No es el odio hacia una persona, una creyente, un seguidor de Cristo, sino también hacia lo que creía el Evangelio. La palabra verdadera, la fe cristiana, la iglesia. Sabemos de estos primeros versículos que dice, Saulo consentía en su muerte. Hubo una gran persecución contra la iglesia, asolaba de la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. Hermanos, cada vez que el infierno abre sus puertas para luchar contra la iglesia, contra los que creen en Dios, parece que tuviera éxito. Lo vivimos antes, cuando Pedro y los otros apóstoles fueron encarcelados. ¿Saben cuántas veces Lucas usa la palabra cárcel en el libro de Hechos? 22 veces, hermanos. 22 veces. Entonces sí, parece que el diablo tiene éxito en su guerra contra la iglesia, contra el reino de Dios, ¿no es cierto? Pero, el pero de Dios siempre es más poderoso
que todo lo que venga contra su pueblo. ¿Dónde encontramos el pero de Dios aquí, hermanos? Miren, el versículo 4 empieza con pero. El trabajo de Saulo causó algo lógico, hermanos. Saulo entra en las casas y todos los que encuentra arrastra y encierra en la cárcel. Entonces, ¿qué hacen los nuevos cristianos que están en estas casas? Esperan para que Saulo pueda encontrarlos fácilmente y sacándolos, los encierren en la cárcel. No, buscan otras maneras, otras formas, otros caminos de ser cristiano. Lo que es unirse como iglesia y también evangelizar como cristiano. Aquí parece que la primera iglesia está destruida, no pueden reunirse más como antes, peor, no pueden vivir como cristianos en su propio lugar. Entonces tomaron acción y salieron de Jerusalén para huir de la persecución. Están esparcidos por las circunstancias. Déjenme aplicar y especificar este mensaje un poco más. ¿Cómo se encontraron en esta pandemia, mis queridos hermanos? No pudimos reunirnos en la casa de Dios por causa de este virus. Sin embargo, vivimos en nuestras casas sin problemas y seguros, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron cuando estaban en casa? ¿Hablaron con sus vecinos sobre el Evangelio? ¿Han usado el tiempo para llamar a otros hermanos para fortalecerse y animarse en situaciones duras? O si todo eso no fue posible, que me imagino, ha estado en oración para que durante esta pandemia la obra de Dios continúe según su plan. Nosotros no sabemos cómo salimos de esta crisis. Sin embargo, pongamos confianza en Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, preguntó Pablo. Si el amor de Cristo está en su corazón, va a buscar formas y maneras de compartir este amor con sus prójimos. Porque el cuerpo, la verdadera iglesia, el pueblo de Dios, no puede ser destruido. Mire qué pasa. Con la muerte de Esteban termina la obra bajo los judíos que rechazaron el nombre de Jesús definitivamente. El plan continúa en alcanzar a otras personas. ¿Quiénes serían? Mejor es preguntar quiénes deberían ser, porque ya sabemos quiénes son. Son los samaritanos. Leemos en Hechos 1, versículo 8: me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea y en Samaria. No es coincidencia, hermanos. Es el plan de Dios que por las circunstancias usa su espíritu para guiar a su pueblo, para que alcancen a otra gente y cumplir su promesa, su propia obra. Felipe va a Samaria. Entonces, sigamos con la segunda parte de esta predicación. Después, Felipe vino a Samaria, causado por la persecución que iba a hacer allá. Entonces, el punto 2, por medio de la predicación. Leamos en los versículos 4 y 5, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria,
les predicaba de Cristo. No se quedaran en silencio, caminando a las otras partes del país o del mundo, como el segador de Salmo 126, versículo 6, irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla. Claro que lloran por la situación, pero también llevan la semilla buena y segaron en todas partes donde llegaron. Filipe también llegó a Samaria para quejarse sobre la situación en Jerusalén. No, para predicar de Cristo. En versículo 12 encontramos un detalle extra en la predicación. Anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Porque empezó a anunciar el reino de Dios. ¿Qué significa, hermano? Conserva y aumenta tu iglesia, dice el catecismo de Heidelberg. ¿Qué quiere decir? Dios, todo esto está en tus manos. Tú eres justo. Tu reino solo contiene justicia. A pesar de que nadie la busca y nadie es justo ante de ti, tú eres justo según tu pacto, según tus promesas. Y para recibir esta justicia, para ser parte de esta justicia, debe creer el Evangelio, las buenas nuevas que vino por el nombre Cristo, que era predicado por Filipe. A pesar de que todos viven en oscuridad y pecado, hay un medio por quien pueden ser salvados. Y eso pasó, hermanos. Leemos en el versículo 6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Filipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Imagínense, hermanos, Filipe es en el parque central, en Samaria. Los samaritanos estaban trabajando en el mercado o algo así, y él empezó a predicar sobre Cristo. Quizá algunos de los niños corrían a la casa donde sus mamis o papis. Vean, alguien está aquí predicando y anunciando una cosa interesante. Y ahí estaban, escuchándole a Filipe. Y creían lo que decía al respecto del reino de Dios y Cristo. Vemos que solo el plan de Dios tendrá éxito. Él tendrá quienes elegía. Por eso la palabra de Dios es verdadera. Romanos 10, 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso, hermanos, era necesario que Filipe fuera a Samaria para predicar. Y por eso es necesario que usted oiga y tú oigas la palabra de Dios. Niño, es necesario que escuches y leas la Biblia cada día. Pídeles a tu mami o papi que la lean para ustedes. O si no la tienes, ven a la iglesia y te la regalamos. Hermanos, hagan todo para escuchar la palabra, las predicaciones, para que el Espíritu Santo tenga una chance de obrar en ustedes. Y ore para que Dios use su palabra para un arrepentimiento real. ¿Por qué? Atención, hermanos. Yo miré 3 tipos de personas que están en esta parte de la Biblia. A pesar de que hay gente que escuchaba a Filipe, siempre había personas que no oían. Se quedaban en casa
cuando sus niños llegaban para decirles que alguien estaba predicando en el parque central, ni buscan ni quieren ser salvados. No piensan en su muerte o en el juez que ha de venir para juzgar entre vivos y muertos. Creen que no es importante el buscar al Salvador para sus propios pecados. Van a morir sin esperanza. Una situación muy triste. Quizá usted tenga otro trabajo que hacer en los domingos. Tal vez prefiera quedarse en otros lugares en donde no se escucha la palabra de Dios, sino del mundo. Hermano, no hago eso. Busque primero el reino de Dios. También hay personas como las que encontramos en el versículo 13. Simón era un hombre con mucho poder. La gente creía que tenía este poder de Dios, pero era un instrumento del diablo. Porque hay solo dos opciones aquí, hermanos. Luego miramos las señales de Dios que muestra que la prédica de Felipe es verdad. Pero aquí es el caso contrario. Deuteronomio 18, 10 hasta 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero va a perder su poder muy pronto, lo que no quería. Porque leemos en versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Antes, el más pequeño hasta el más grande creía en Simón, y ahora ya no más. ¿Y qué hace alguien que pierde su poder? Va a imitar a la otra persona. También creó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero cuando los apóstoles vinieron para orar, para que los nuevos creyentes recibieran el Espíritu Santo, Simón está interesado en este poder de imposición y ofreció dinero para recibir el mismo poder. Pero en el reino de Dios cuentan otras reglas que en el reino del mundo. El dinero no tiene valor allá. Por eso le dijo Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios no se obtiene con dinero, sino por gracia. No cuesta nada. Estas personas, como Simón, se sientan figuradamente las primeras bancas en la iglesia. Quieren ver las señales y grandes milagros. Él dijo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien lo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo.
pero aparentemente no es para la gloria de Dios, sino por su propia ventaja, para que otra gente piense que son grandes, importantes o influyentes. Si se siente así, arrepiéntase de su mal camino. Estos hipócritas deben ser desenmascarados, como Pedro hizo con Simón. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y el tercer tipo de personas son los que creen verdaderamente. Gracias a Dios, el Espíritu abre sus corazones para este evangelio y dejan sus malos caminos. En Samaria se bautizaban hombres y mujeres, lo que quiere decir el añadir a la iglesia, construyendo el cuerpo de Cristo en la tierra. Un cristiano debe ser parte de la iglesia, debe ser bautizado. No hay cristianos que no estén bautizados, pero ojo, hay bautizados que no son cristianos. Ni el bautismo, ni la confesión crea un cristiano, pero un cristiano sí confiesa y es bautizado. Así lo encontramos en Samaria y así en los que nos quedamos juntos en el cristianismo, el bautismo y la profesión de fe. El último punto de esta predicación, hermanos, es la venida de su reino. Algo que busque atención es que Felipe no solo predica, sino también hizo señales y grandes milagros. ¿Por qué Felipe podía hacer milagros en esta primera vez con los samaritanos? Se puede decir, es como confirmación. Recuerde que muchas personas en ese tiempo predicaban diciendo que eran el Cristo mismo, y Dios lo hace para mostrar que es su trabajo, según Marcos 16, versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esta confirmación siempre vemos cuando el Evangelio alcanza un nuevo lugar desde Jerusalén para mostrar que es la obra de Dios. Entonces, Dios tiene un plan. ¿Para qué? Para buscar a los que andan en oscuridad y llevarlos a la luz. Y ya desde Génesis 3:15 sabemos que esta guerra tiene un resultado positivo para aquellos que estén en el lado de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta enemistad la encontramos siempre en la Biblia. La guerra entre Dios y Satanás. La guerra entre los seguidores verdaderos de Dios y los seguidores del diablo. Aquí en Samaria, entre Felipe y Simón. Acá tal vez entre usted y su compañero incrédulo, o en su corazón mismo. Quiere hacer cosas malas, pero sabe que no puede, como hijo de Dios. El pecado aún tiene mucho poder en su vida, entonces hay una lucha cada día. No deje esta lucha, hermano. Pida a Dios para que le fortalezca,
porque compartirá el gozo de los samaritanos que encontramos en el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Este gozo solo viene a los hijos de Dios. Solo la fe verdadera produce esta satisfacción. Y así aumenta su reino. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra vez, hermanos. Y así aumenta su reino. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22. Entonces, si quiere compartir en este gozo, busque a Dios para recibir salvación. No sea como Simón, que solo quiere pensar en su propio ventaja temporal. Busque la vida eterna, hermanos, porque allá encontrará paz. Hermanos, el reino de Dios sobre que Felipe predicó no contiene justos en sí mismos, contiene pecadores que descubrieron por sí mismos que son en verdad un pecador y se arrepintieron ante Dios de sus pecados, cada uno de su pecado. Como el hijo pródigo que devolvió a su padre. Y ese es el milagro más grande que las artes mágicas de Simón y los señales y grandes milagros de Felipe, los cuales confirmaron la obra del Espíritu Santo. Es el milagro que haya alguien en el cielo esperando por usted, a ti, hasta que se arrepienta, para darle gracias y paz. Y que hay alguien a su diestra que quiere tomar todos estos pecados y dice: por esto vino para cargar todos los pecados de mí. Y dirá a su padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Y comenzaron a refugiarse. Lucas 15:24. Amén. Hermanos, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo en que podemos escuchar su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en que pudimos escuchar tu santa palabra. Bendigaslo para que nos enseña en nuestros caminos en la vida. Te pedimos que nos cuide de este resto de este día de reposo. Te pedimos que nos cuide de nuestras vidas, nuestros trabajos, todo lo que necesitamos. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luego de haber escuchado la predicación de nuestro hermano, vamos a cantar una canción que la encontramos en la página 64, la canción número 25, que titula Buscad primero.
Así que cantemos, mis hermanos, esta canción. Queridos hermanos, estamos llegando ya al final del culto, con la alegría de haber estado participando de este culto en la dirección. Me siento muy honrado siempre cuando me corresponde hacerlo, así que vamos ahora a recibir la bendición final por parte de nuestro querido hermano Steven Van, y luego de eso vamos a cantar la canción número 60B, que la encontramos en la página 73, canción número 60B de la página 73, que titula Aquel que es poderoso. Hermanos, pónganse de pie, por favor, para escuchar la bendición final. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos